Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Muy buenas tardes, lunes 21 de noviembre, las 8 de la tarde, aquí hora española. A falta de 2 horas para que cierre Wall Street, vamos a hablar de las claves de la noche, de las claves del cierre, para ver en qué hay que fijarse estas últimas semanas, estos últimos días, sobre todo de cara al año que viene, de cara al año 2023. Ya vemos que muchas gestoras están publicando su Outlook 2023 con todas sus perspectivas, con lo que creen que va a ocurrir en la economía y con sus precios objetivos también para el índice, para el S&P 500 y para el resto de mercados. Hoy les quería hablar porque hay un debate ahora mismo en Wall Street, lo estamos viendo con un montón de activos o un montón de posicionamiento diferente, y es el tema del pivot. No solo el tema del pivot, sino el tema de si habrá recesión, no habrá recesión. Varios magnates han hablado sobre esto, entre ellos Jeff Bezos, que hablaba la semana pasada, fundador de Amazon, que decía, la economía no se ve muy bien en este momento, las cosas se están desacelerando, se están viendo despidos en muchos sectores, las probabilidades dicen que si no estamos en una recesión en este momento, es probable que estemos en una muy pronto. Quita tanto riesgo de la mesa como puedas, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Dice que las probabilidades en esta economía te dicen que cierres las escotillas. Y no es solo Jeff Bezos el que está alertando sobre el futuro de la economía estadounidense, ya no solo estadounidense, sino global. También tenemos a Ken Griffin, CEO de Citadel, que dice, para que la Fed realmente acabe con la inflación, vamos a ver el desempleo en el rango medio del 4%. Me resulta difícil creer que no vamos a tener una recesión en ese momento, en algún momento entre la mitad y final de año 2023, por tanto, para esa segunda mitad de 2023. Dice que la tendencia de la inflación sigue siendo a la baja, pero parar de subir tipos de interés sería el peor error que la Fed podría cometer. A esto Bill Ackman ha añadido unas palabras en esa reunión del cuarto trimestre, del último trimestre de Pershing Square, y habla de que la inflación creen que van a ser estructuralmente más alta en el futuro de lo que ha sido históricamente. Dice en la conference call de este tercer trimestre que no creen que sea probable que la Reserva Federal pueda hacer que la inflación vuelva al nivel constante del 2%. Dice también que las tasas de interés a largo plazo están significativamente por debajo de donde van a ir. Y dice que creemos que eso es, por supuesto, un riesgo para las acciones. Por tanto, ¿qué está pasando? El mercado se está adelantando a ese potencial pivot de la Fed. Hoy tenemos por aquí en pantalla esta tabla que nos da Goldman Investment Research en su último report sobre el Outlook de 2023 y dice, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que va a hacer la Fed en cuanto a subidas de tasas, de tipos de interés? Y mientras que Goldman Sachs está descontando mayores subidas, el mercado descuenta menos, ¿no? Descuenta una ligera subida, ¿no? Por ejemplo, para el final de 2023, si nos fijamos en las dos últimas columnas, el mercado ahora mismo está poniendo una tasa terminal del 4,48%, mientras que Goldman Sachs la sitúa en un rango del 5,25%. Y Goldman dice, habrá una subida de 50 puntos en la reunión de diciembre, como está descontando el mercado, y para febrero serán 25 puntos y también 25 puntos en marzo, pero es que también 25 puntos en mayo. Por tanto, el pivot no llegará. De hecho, ha dicho Goldman y el equipo de Peter Oppenheimer han anunciado que no creen que la Fed vaya a hacer ningún recorte de tipos de interés durante el año 2023, sino que va a seguir subiendo, pero lo hará obviamente de forma más moderada, de forma progresiva, pero más moderada. No veremos lo que son subidas de 75 puntos básicos, sino empezaremos a ver subidas continuadas de 25 puntos básicos, pero eso no significa que los tipos de interés vayan a terminar. Contrariamente, el mercado está pensando que sí, que esta desinflación, esta caída más drástica de la inflación de lo que se esperaba y que se está viendo tanto en los precios del consumidor como en los precios del productor, pues que poco a poco va a ir haciendo efecto para que esa Fed pivote. De ahí que, el rally que estamos viendo en los índices, ese rebote que hemos visto en los índices, se viese impulsado también y también el dólar estadounidense bajase, la divisa bajase. De hecho, las posiciones en corto, que ahora mismo en el dólar, los contratos bajistas en la divisa son los más altos desde julio de 2021. Por lo tanto, aquí hay una confrontación. Tenemos una confrontación entre gestores de activos y de fondos que creen que la Fed tendrá que pivotar tarde o temprano y, por otro lado, la Fed, como por ejemplo con el discurso de Bullard del otro día, diciendo que todavía no estamos en tasa restrictiva y que todavía queda un poco de camino. Sí que es verdad que los miembros de la Fed
van dando un poco discursos ambiguos. Por ejemplo, hoy hemos tenido a Daly aliviando un poquito el panorama después de lo que dijo Bullard. Recordemos que Bullard será un miembro que no tendrá derecho a voto durante el año que viene, pero sí que es verdad que anunció en su presentación que según la regla de Taylor, que les expliqué en el último cierre de Wall Street lo que significaba, que según esa regla de Taylor, pues que los tipos de interés podrían irse incluso hasta el 7% para empezar a estar en zona restrictiva. Entonces, ¿a quién creemos y a quién no creemos? Lo importante aquí es que pase lo que pase y si llega el pivot, la pregunta que hay que hacerse es, ¿va a haber soft landing o va a haber hard landing? ¿Va a haber un aterrizaje suave o va a haber un aterrizaje forzoso? Los grandes magnates ya están alertando que el aterrizaje no va a ser suave. Los grandes magnates lo están diciendo también los grandes CEOs de empresas, como por ejemplo, recuerdo empresas como de transporte como UBS, como FedEx, alertando de que se venía una gran recesión también en Estados Unidos, ¿no? Que al final, a nivel global, Estados Unidos va a hacer poco para salvarse. El economista, de hecho, destacado, Nouriel Roubini, ha dicho el otro día que la historia sugiere que va a ser casi misión imposible evitar un aterrizaje forzoso, ¿no? Va a tener no solo la inflación, no solo una recesión, sino lo que él llama la gran crisis de la deuda inflacionaria. Eso es lo que dice el destacado economista Nouriel Roubini. Sea como sea, hay que escuchar lo que nos dicen, pero también hay que mirar. Y si miramos este gráfico, vemos que aunque la Fed pivote, que es lo que el mercado está deseando, hay otras cosas que solucionar, como puede ser, por ejemplo, la actividad económica. Fíjense que las recesiones no llegan mientras la Fed sube tipos. Fíjense cuando la curva sube, esa línea azul, la recesión no está marcada. La recesión tiende a llegar después, porque al final lo que hace la Fed es un efecto dominó. La Fed tira la primera ficha y luego la economía va tirando las siguientes, va viendo los efectos. Y sobre todo en una economía en la que se han subido los tipos de una forma muy rápida. Se han subido reunión tras reunión en rangos de 75%. En anteriores ciclos de subida, de 75 puntos básicos, disculpen, en anteriores ciclos de subida, las reuniones, 75 puntos de subida se hacían en torno a varios meses, se acumulaban durante varios meses y ahora se están haciendo reunión tras reunión. Por lo tanto, dicen, veremos esos efectos de las subidas de tipos y en caso de que la Fed tenga que bajar tipos, que según Goldman eso no es viable para el año que viene, será debido a que la actividad económica es muy mala. Y aunque nos digan que la economía estadounidense esté fuerte, estemos viendo datos como, por ejemplo, el GDP Now de Atlanta, que espera un 4%, superior del 4% de crecimiento para el cuarto trimestre de 2022, vemos que todavía quedan dos variables importantes. Quedan los beneficios, los ajustes en los beneficios. De hecho, este gráfico lo que nos muestra es que la caída en los beneficios futuros de las acciones del S&P 500, de los siguientes beneficios a los siguientes 12 meses, no suele producirse cuando la Fed está llevando a cabo un ciclo de subida restrictivo. Fíjense que eso sería la parte del tightening acelerándose en la parte, en la parte rojiza más o menos, en la parte rosa. Y también reducción del balance, ¿no? Y en la parte, cuando ese tightening se desacelera, cuando ya se han terminado de subir tipos y de reducir el balance, pues vemos que ahí es cuando aparece esa caída en los beneficios a 12 meses. Ahí es donde aparece el gran drawdown que se denomina en los beneficios. Por tanto, suele ir con retraso y ese es el tema que ahora hay que prestar atención, que es los beneficios empresariales, ¿a dónde van a ir para el año que viene? Mike Wilson, de Morgan Stanley, ha dicho que creen que será un año, ya vimos el outlook de Morgan Stanley, estimaban 3.800 puntos para el S&P 500 para final del año que viene, por tanto el nivel en el que estamos más o menos, pero decían que la primera mitad será más fea que la segunda, que la primera mitad incluso el índice podría irse hasta los 3.000 puntos. Por otro lado, Peter Oppenheimer tiene una visión un poco más optimista desde Goldman Sachs, dice que hay mucha esperanza del mercado sobre que los tipos bajen. Creen que eso no va a ocurrir en el corto plazo, que la Fed va a seguir subiendo, como les he dicho antes, durante el siguiente año en ritmos más bajos de subida, pero que también las valoraciones tienen que bajar. Dice que las valoraciones siguen siendo muy altas y que todavía tendrían que ajustar un poco más. Y eso es lo que va a hacer que por ahora pues, también veamos ese ajuste no solo en los beneficios, sino también en las valoraciones que debe verse. Por otro lado, el indicador adelantado ley, ya lo ven, es el indicador que se compone de 10 componentes, de 10 indicadores adelantados y se crea un índice. Este índice se denomina el índice ley de la economía estadounidense y se adelanta lo que hace la economía estadounidense. Y como pueden ver en cambios anuales, ya ha perdido el nivel del cero. Ya lo perdió hace unos meses, pero es que sigue desacelerando durante este mes de octubre y lleva ya 8 meses consecutivos de caída en términos intermensuales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues cuando el ley está en esos niveles, aquí pueden ver los retornos anualizados
estamos en la fase en la que el ley está por debajo de cero y sigue cayendo, que sería esa cuarta columna, con retornos anualizados del entorno del menos 10, menos 11,2% en el S&P 500. Esto si miramos desde un punto de vista histórico, desde enero de 1960, según Wolf Trahan y Bloomberg. Entonces, hay muchas cosas que preguntarse, pero entre ellas es a dónde va a ir esta actividad económica. Hoy hemos tenido un dato un poco más actualizado, que es ese dato de la FED de Chicago, el índice de actividad nacional, por categorías, y lo que nos dice es que cómo crece la economía, cómo crece la actividad nacional, si está por encima de tendencia o si está por debajo. Este índice de la FED de Chicago elabora 3 subíndices, entre ellos el primero, el segundo es una media a 3 meses y el tercero es un índice de difusión. Si miramos el normal, el conocido por la FED National Activity Index, vemos que durante el mes de octubre baja en menos 0,05 y la media de 3 meses se pone de más 0,19 a más 0,09. Por tanto, vemos que poco a poco se va reduciendo esa actividad económica según este indicador de la Chicago Fed National Activity Index, pero todavía sigue muy pegado a la tendencia y todavía no es un cambio drástico. Para ver un cambio drástico empezaremos a ver por retornos del menos 0,30 más o menos en lo que es la media de 3 meses, disculpen. Dicho esto, vamos a conectar para preguntar a nuestros invitados de hoy qué opinan del mercado, qué nos depara todo esto, dónde mirar los índices, dónde mirar la actividad económica y sobre todo qué esperar para el año que viene, en qué activos posicionarse y dónde podemos ver fortaleza y debilidad. Damos ya la bienvenida